Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Es un tema muy importante, como los que hemos tocado siempre. Y sin más preámbulo, pues hoy vamos a transmitir el mensaje que creemos firmemente que nació en el corazón de Dios para que hoy podamos compartirlo con cada uno de ustedes. Creo que estamos viviendo tiempos finales y por eso nuestra actitud debe de cambiar, nuestra actitud debe de ser diferente. Fíjese que no podemos seguir viviendo de la misma manera, deben haber cambios en nuestra vida. Por eso es que todos nosotros hoy abramos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para que hoy Dios nos hable. Porque estamos viviendo tiempos finales y como les decía, nuestra actitud debe de cambiar para cada uno de nosotros. Nuestra actitud debe de ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios está a las puertas. Cristo está a las puertas de su venida y por eso nosotros debemos cambiar nuestra actitud. El programa de ahora, el tema de ahora es asedio, bajo asedio. Fíjese que siempre nosotros cuando hablamos con otros hermanos, escuchamos varios programas, la palabra es esta: estamos viendo, hermanos, de que la situación está difícil. Estamos viendo, hermanos, que en el mundo las cosas se están poniendo cada vez peor. Y siempre estamos escuchando, estamos viendo. Pero fíjese que el Señor me hablaba algo muy importante, hablaba a mi corazón, no de una manera audible, sino a mi corazón. La importancia que también nosotros debemos de darle a aquello que no se ve. Porque a veces lo que nosotros estamos haciendo es estar viendo nada más los efectos, pero no el principal problema. El problema principal, ¿cómo se llama? La fuente de los problemas. Entonces cuando estamos diciendo, estamos viendo, hermanos, que las cosas están difíciles cada vez más en el mundo, está bien, porque estamos viendo los efectos, pero hoy quiero hablarle sobre el asedio espiritual que hay en nuestras vidas, y eso no se ve. Entonces hoy quiero hablarle de lo que no se ve, pero que es la fuente de los problemas que estamos viendo a nivel mundial. Entonces, por eso es de vital importancia para nosotros que hoy entendamos esto. Fíjese que usted nunca va a sentir, por decirle así, no va a sentir resistencia si usted no quiere cambiar. Porque es que mucha gente dice, y vive la vida livianamente en cuanto a lo espiritual, sin tener suficiente como resistencia para seguir viviendo así. Es porque nos hemos aguardado, nos estamos limitando, nos estamos acostumbrando, nos estamos poniendo en una posición en donde nosotros no estamos saliendo de lo que hemos vivido siempre. Entonces, por eso es que nosotros hoy en día debemos de cambiar nuestra perspectiva. Por ejemplo, para darle más claro ese ejemplo, usted ahorita no tiene resistencia en cuanto a los alimentos, pero póngase a dieta y va a ver con sus propios ojos, usted va a ver la resistencia que su cuerpo pone al no estar alimentándolo como antes lo hacía. El doctor le dice a uno, mire, se va a poner a dieta, esta es lo que tiene que comer, y empezará el problema para su vida. Entonces se dará cuenta que no es los alimentos el problema, sino que es lo que hay dentro de nosotros. Empezará una lucha pero tremenda en cuanto que usted quiere comer algo. ¿Serán entonces el problema los alimentos? No, el problema es uno. Pero esa resistencia usted no la va a poder ver, esos efectos de comer bien, saludable. Esa resistencia no lo va a poder ver a menos que usted se ponga a dieta. Mientras usted no se ponga a dieta, ni toma en cuenta la opresión, la lucha, la batalla que hay para comer saludablemente. De la misma manera lo espiritual. Si uno, por ejemplo, no decide amar
perdonar. Si uno no decide perdonar, nunca va a sentir la resistencia en el corazón. Los recuerdos van a venir, las palabras que nos dijeron, las palabras que estaban hiriendo nuestra vida. No, eso está dormidito, está asentadito, está en una posición dormida, está en una situación acomodada. Pero cuando usted decide perdonar, se activan las alarmas y empieza a ver los efectos en su cuerpo. No perdones, mira todo lo que te hicieron. De esa manera, porque no estamos viendo lo invisible. Por ejemplo, en Efesios 6:12 nos dice la palabra de Dios, porque hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Es la que nos ayuda, es la que nos alinea. Nos va alineando con la verdad. Y dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, nos damos cuenta que el asedio que hoy tenemos no lo estamos viendo. Estamos viendo los efectos, lo que está pasando en el mundo, la liberación, el libertinaje, los movimientos que existen, la guerra, las hambres, las hambrunas que están viniendo, las calamidades, las enfermedades, pero no estamos viendo la fuente de esas cosas. Y en Efesios aprendemos a través de la palabra de Dios que estas cosas no se ven. Y estamos acomodados en cuanto a ver lo invisible. Parece eso como que fuera un chiste, ¿va? Porque lo invisible no se ve. Pero debemos de verlo con los ojos espirituales porque es más real que lo que estamos viendo. El problema para muchos de nosotros hoy en día es que estamos viendo los efectos, pero no estamos atacando el origen. No estamos atacando lo principal. Entonces, cuando decimos asedio, es porque en realidad existe un asedio. ¿Y qué es un asedio? Fíjese que asedio o sitio se usaba para cuando se quería conquistar alguna ciudad. Entonces, se lo voy a leer de esta manera. Aquí hice un apunte. Debemos entender que en primer lugar, un asedio o sitio es el bloqueo militar prolongado de una fortaleza o ciudad, con el fin de conquistarla por medio del debilitamiento, impidiendo el abastecimiento de víveres y de agua. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hacían? Rodearlo, en primer lugar, que no llegue ya comida a esa ciudad. Cortaban las fuentes de agua para que esa gente allá adentro de las fortalezas o de la ciudad ya no tuvieran nada que comer. Se acabaran con lo que tenían ahorrado, con lo que tenían almacenado. Y ese es un sitio, es un bloqueo militar que hay alrededor de una ciudad para que no pueda llegar la comida, el agua y todo lo que esa gente necesita. Entonces, con el fin de conquistarla, al tener ya ellos, ya no tener comida, ya no tener alimentos, entonces empezaban a morir. Incluso hay historias en donde ha habido donde se comían unos con otros. ¿Por qué? Porque ya no había alimentos. Entonces, esa situación del asedio o el sitio en nuestras vidas es real. Lo que pasa es que no hemos determinado eso. ¿O acaso usted no ha escuchado o no ha sentido o no ha dicho usted? Fíjese que no sé lo que tengo, pero me ha entrado una tristeza que no sé, mire, ni por dónde vino, ni sé por qué es. Mire, palabras como, mire, quisiera salir corriendo, aún cristianos. Aún gente que conoce la palabra de Dios y dice, pero mire, no sé lo que siento. Me ha entrado una depresión, un insomnio y no sé lo que me pasa. Ahí es donde está el problema que le estoy diciendo. Estamos siendo asediados y sitiados por el enemigo. Y la palabra, que es el alimento, no está llegando a nuestras vidas.
¿Por qué viene la tristeza? Porque estamos asediados. ¿Por qué? Por esto que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que no estamos viendo. Estamos siendo asediados, estamos siendo eliminados, estamos siendo desconsolados, estamos siendo deprimidos, estamos siendo acomodados. Y eso no lo estamos viendo. Y ese es un peligro para estos últimos tiempos. Porque hoy debemos entender que esta lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra estas potestades de las tinieblas que a diario nos quieren matar. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 91 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una realidad. Ahí está para defendernos, porque todas estas huestes, todas estas potestades nos quisieran ver muertos a cada uno de nosotros. Si ellos, Dios se los permitiera, en segundos nos eliminan, en segundos nos destruyen. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Pero eso es lo que nos defiende. Pero de las acechanzas, del sitio que hay sobre nosotros, somos nosotros los que debemos alzar nuestra bandera y pelear contra eso. Pero ¿cómo vamos a pelear con algo que no estamos viendo? Claro, nos interesa lo que estamos viendo a nivel ocular, a nivel de vista, pero eso no es el problema. El problema son todas estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas que nos tienen bajo asedio, nos tienen rodeado para que la palabra de Dios no llegue a nuestras vidas. Ya entendió ahora por qué la importancia de ver lo que es invisible, de ver lo que no se ve, de ver la fuente de las cosas, no los efectos. Porque alguien, por ejemplo, algo común, alguien toma, es fácil ver que está alcoholizado, porque los efectos, porque su forma de hablar, eso es fácil de ver. Pero ¿qué lo lleva a esa situación? Ese es el problema. La situación está, mis amados amigos y hermanos, que si nosotros no entendemos esto, lo que nos está pasando, el asedio que hay sobre nuestras familias, para que no llegue la bendición, para que la palabra no surja efecto, porque recuerde que esto era un bloqueo militar bajo una ciudad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Estamos siendo bloqueados. ¿Y con el fin de qué lo hacen estas potestades? Que no nos surja, que no nos llegue la bendición, que no, la palabra, que el agua de la bendición, de la palabra, de la unción, de la presencia de Dios, no esté en nuestras vidas. Por eso vuelvo a repetirle y recalcar esas palabras que a veces decimos, no sé lo que me pasa. Es porque no estamos viendo la realidad del asedio o del sitio que hay sobre nuestras vidas. Quiero decirle que esta guerra no es a herirnos, es a muerte. Y es que hoy no quiero hablarle de fatalidad, hoy quiero hablarle de una realidad que estamos descuidando y el enemigo nos está robando la paz, nos está robando el deseo de amar y servir a Dios, nos está estancando en nuestras casas, siempre resbalándonos en los mismos pensamientos, en el desánimo espiritual o también en el desánimo natural. No solamente lo espiritual, sino también con nuestra familia. Nos está desanimando, nos está acabando porque nos tiene bajo asedio. Esta guerra no es para herirnos, no es un juego. Esta batalla que estamos librando es real y es más real que las que se libran allá en el Golfo Pérsico. Es más real que las que se libran allá en Medio Oriente. Es más real que eso. Hay terrorismo espiritual. Hay horror espiritual en las huestes espirituales que están peleando contra nosotros. Claro, eso no se ve, solo vemos los efectos.
¿Por qué es que nos enfermamos de nervios, de esos pensamientos? Por el asedio que hay en nuestras mentes. El asedio o sitio elimina toda oportunidad de escape. Porque la gente que estaba sitiada o asediada, estaba el enemigo alrededor, no solo no dejaba que entrara el alimento, el agua, sino que también impedía que alguien escapara. Fíjese qué tremendo esa lucha que estamos viviendo. Porque no solo nos atrapa, sino que también nos evita escapar de ella, a menos que nosotros abramos nuestros ojos. Porque ya veremos adelantito cómo Dios puede obrar en nuestras vidas si nosotros dejamos ese acomodo, porque jamás usted sentirá la resistencia que hay de los cambios que Dios quiere hacer en su vida, a menos que empiece ese camino. Si usted está paralizado, si usted está estancado, acomodado en la vida que tiene, nunca va a haber resistencia. Jamás hallará tan rica la comida chatarra como cuando lo pongan a dieta. Jamás usted verá la resistencia cuando decide orar. Es un ejemplo. La comida chatarra está ahí, pero jamás usted va a sentir esa lucha hasta que le digan, ya no puede comer esto. Se enciende la lucha verdadera. Haga la prueba. Haga la prueba ahora y empiece a orar por lo menos media hora, una hora. Y verá todo lo que se levanta contra usted. Y entonces usted se dará cuenta de cuán asediada está su vida. De cuán sitiada está su vida. Y no estamos hablando, no estamos diciendo solo de hablar de Dios, sino de vivir. Porque nosotros debemos entender que amar y servir a Dios no son palabras, es una experiencia. Hoy estamos viendo los efectos nada más. Le vuelvo a repetir, pero no el origen de las cosas. Todo lo que está aconteciendo en el mundo entero tiene un origen. Y son estos que acabamos de leer en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Estamos bajo asedio, estamos en una guerra. Eso no hemos entendido. Eso no estamos viendo y por eso el enemigo nos está ganando la batalla. ¿Por qué es que las iglesias en general han bajado el rendimiento? ¿Por qué varios líderes, pastores están sucumbiendo ante las corrientes? Porque se han descuidado de esto. No se han dado cuenta que están sitiados y que están viviendo de lo poco que está almacenado. Pero llegará un momento en que todo escaseará, que se va a volver escaso ahí, se va a terminar lo que tienen acumulado y entonces verán la guerra verdadera. Entonces, el asedio sitio no solamente elimina que entre el alimento, el agua, sino que también alguien escape. Por eso es difícil escapar si nosotros no entendemos. Intente orar, intente perdonar y usted va a ver en su interior la lucha, el sitio que hay sobre su vida. Intente servir a Dios con amor, no por obligación, y verá cómo se encienden las alarmas en su cuerpo, poniéndole cansancio, poniéndole desánimo, poniéndole ocupaciones, visitas y todo. Y usted verá el asedio que hay sobre su vida. Intente salir de la depresión y se enciende y usted va, pero mientras usted no decida cambiar, mientras usted no decida orar, no hay problema, no hay lucha, no hay huestes, no hay potestad, no porque no los haya, sino porque hay un acomodo y no nos estamos dando cuenta. Ese es el asedio más grande para nuestras vidas, que estando sitiados, que estamos esclavizados, que estamos atados y no nos damos cuenta. Pero intente liberarse, intente escapar de esa manera de vivir aguada, deplorable, ansiosa, desanimada, y verá cómo se encienden las alarmas. ¿Te quiere cambiar? Le sucedió, por ejemplo, al hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, eso usted lo ha leído.
pero quiero que miremos esta situación tan importante para nosotros. Lucas capítulo 15, versículo del 14 al 19, y dice así la palabra de Dios. Estamos hablando del asedio, acuérdese, y del sitio, es lo mismo. Y dice así, capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, hablando del pródigo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Padezco de hambre. Escucha eso, pues. Entonces, el asedio para el sitio que hubo sobre el hijo pródigo lo llevó a un momento en donde mientras malgastaba lo que tenía, lo que yo le digo, lo almacenado, pues todo iba bien. El problema es que un día le faltó. Y entonces empezó el sitio que había sobre su vida, el asedio que había sobre su vida. No lo vio mientras iba caminando, mientras iba malgastando, dame la herencia. Él no detectó el asedio que había, el sitio que había sobre su vida. Y mientras se iba gastando lo que tenía, lo que le habían dado de herencia, lo que había aprendido, no, es que yo puedo orar, es que mire, yo no guardo rencor, aquella gente que dice, mire, yo soy humilde, y así se van. El hijo pródigo igual, empezó a caminar, pero hubo un momento en ese sitio, le faltó la comida, porque se gastó lo que tenía en graneros, lo que tenía almacenado. Y hubo un momento en que sintió hambre, pero ya no tenía. Entonces, ahí es donde empezó a ver él el asedio para su vida. Quiso salir con sus fuerzas, se fue donde un hacendado y lo mandó a cuidar cerdos. Ahí él quería llenarse aún de la comida de los cerdos. Pero no, mire qué asedio, mire qué sitio el que había sobre su vida. Él no se había dado cuenta hasta que vio los efectos y empezó a ver la realidad, porque nadie sale de esa situación a menos que empiece a ver la realidad de las cosas. Nadie va a salir del asedio, del sitio, si no es con la mano poderosa de Dios, pero con una decisión. Podemos ver el sitio que había sobre su vida, que no lo tomó en cuenta, que no lo vio hasta que le faltó. Y entonces cuando empezó a ver su situación, empezó a ver cómo estaba viviendo, empezó a pensar, no hombre, pero lo más tremendo que dice que nadie le daba, porque cuando se está bajo sitio, cuando está bajo asedio una persona, no hay alimento para su vida. Aunque ande ahí y que haya ahí para los cerdos, para la gente, para los demonios, y haya para cualquiera, pero menos para el que está asediado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando volvió en sí, pero ¿qué quiere decir? Que el sitio lo había vuelto a estar fuera de sí, que no pensaba correctamente. Mire qué clase de asedio o de sitio hay sobre nuestras vidas, que no nos daremos cuenta hasta dónde hemos llegado, hasta que topemos en piedra, como dijo alguien, hasta que en nuestras vidas falte el alimento espiritual. Porque él reaccionó, dijo, y volviendo en sí dijo, no hombre, en la casa de mi padre hasta los jornaleros están comiendo en abundancia y yo aquí muriendo de hambre. Mire el asedio que él llevaba. Pero quiero hacerlo ver, ¿qué lo llevó hasta el chiquero? Hasta el lugar de los cerdos, a consumir lo que había guardado. ¿Sabe qué? El asedio o el sitio que había en su vida. ¿De qué? De las potestades. ¿Qué lo hizo que se saliera? Lo que no se miraba. Él lo que vio fue la diversión, el pecado, el estar tranquilo. Él vio eso, pero en algún momento el alimento, esa forma de vivir tiene un tope.
Como dice alguien, ¿verdad? A nosotros Dios nos da hilo, y de repente el jalón. Y cuando ese jalón llega a nuestra vida, nos damos cuenta que estamos bajo sitio, bajo asedio en nuestras vidas. Pero él no tomó en cuenta el pan que había en la casa del Padre, el alimento, hasta que le faltó. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo, en el sistema que él andaba, no se había percatado de la batalla en el que él estaba, en el sitio que estaba sobre su vida y el asedio que había llegado hacia él. Quiere decir que lo que lo llevó hasta allá fue el asedio. ¿De qué? De estas potestades que nos menciona Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Esas potestades y querían acabarse al pródigo. Mire qué tremendo, porque la palabra no le llegaba. Pero esa misma condición lo hizo pensar, volver en sí, recapacitar y decir, no hombre, ¿cuántos jornaleros están comiendo bien? La palabra está haciendo su efecto allá en la casa de mi padre y yo aquí estoy muriendo de hambre con estos cerdos, con esta manera de vivir. Estoy sucio. Pero ¿cuándo lo vio? Cuando volvió en sí. ¿De dónde? De ese sitio. La mujer samaritana, recuerde usted que el sitio tenía como objetivo no dejar pasar comida hasta que esa gente empezara hasta a comerse unos con otros. Las mascotas, todo, a comerse todo. Hasta entonces reaccionaban. Porque hay gente que tiene almacenado cosas en su corazón de Dios y por eso subsisten un tiempo, pero luego, porque empiezan orando, empiezan leyendo la palabra y luego se acaba eso. El asedio los ha llenado y los ha sacado. Muchos andan como el pródigo hoy en día, sin saber que la batalla que están librando es grande. Por ejemplo, la mujer samaritana, cuando se sienta en el pozo y Jesús le pide agua, y él le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría. Esta mujer estaba bajo un asedio espiritual tremendo. 5 hombres más el que ahora tenía no eran suficientes para calmar la sed que había en su alma. Recuerde, el asedio o el sitio tenía como objetivo evitar que la comida y el agua llegara hasta la persona, hasta la ciudad. Entonces una mujer sedienta andaba de marido en marido tratando de llenar el vacío que había en su corazón. Los efectos la gente lo miraba. Decía, esa es una prostituta, una cualquiera, una adúltera, una fornicaria. Le tenían títulos, pero nadie estaba viendo el sitio que había sobre su vida. Esa batalla a muerte que había sobre su existencia, pero Jesús sí la vio. Y cuando le dijo, mira, si tú supieras, oiga si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría de esa agua que salta para vida eterna, que no te va a volver a dar sed de esta agua. Porque cuando el asedio, el sitio llega a la persona a límites grandes, porque tiene un momento en donde puede escapar, pero hay un momento en donde está tan atrapado que solamente la mano poderosa de Dios puede liberarlo, pero tiene que haber un levantar de su corazón, un suplicar, ver la situación como está, volver en sí, una súplica, una ruega, un ruego, una definición de cómo caminar, de cómo trabajar, de cómo avanzar. Fíjese que en Amós 8:11 hay una palabra tremenda también y hoy quiero leérsela. Amós capítulo 8 versículo 11 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué le parece eso?
¿Acaso no estamos viendo esos efectos del sitio? No estamos viendo el asedio sobre la humanidad, que dice que va a haber, oiga esto, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no de pan, dice, sino de oír la palabra de Dios. No de sed, de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el asedio que hay sobre las vidas es tremenda, mis hermanos. ¿Por qué hoy más que nunca están siendo, y Dios bendiga a los psicólogos, pero cuánta persona están necesitando de ellos? ¿Sabe por qué? Porque no se han dado cuenta de la realidad que hay sobre ellos, la batalla que se está librando, la batalla que hay sobre las familias. Eso que hoy sientes, eso que hoy tienes en tu corazón, eso que no te has dado cuenta, es una batalla, es un sitio que hay sobre tu vida. La palabra de Dios nos enseña en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14, una historia muy conocida y dice, está hablando de Eliseo y su siervo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió, oiga esto, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Le dice. Porque mientras estaba dormido, no se había dado cuenta del sitio que había sobre la ciudad donde ellos estaban. Y mientras usted esté dormido, mientras nosotros sigamos dormidos, sin ver lo que no se ve, estaremos sitiados en nuestra vida, siendo las mismas personas, siendo los mismos hoy, mañana y siempre, sin resistencia, porque no estamos avanzando. Y dice aquí, cuando se levantó, entonces vio que estaba lleno del ejército. Y entonces su criado le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oiga, qué lindo, pues. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hay algo que quiero dejarle bien en claro. La lección que Eliseo le enseñó a su siervo fue que para creer lo imposible, uno primero debe de ver lo invisible. Oiga pues, para creer lo imposible, primero tenemos que ver lo invisible. Esa fue una de las enseñanzas más grandes que Eliseo le dio al siervo. ¿Qué es lo que nos pasa? Mientras estamos dormidos no estamos viendo el asedio que hay, el sitio que hay sobre nuestra vida. Pero cuando nos despertamos empezamos a ver y empezamos a decir, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué ya no siento lo mismo? Por orar, por leer la palabra de Dios, por asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás bajo asedio. Y solamente viendo, para creer lo imposible, uno primero tiene que ver lo invisible. Tienes que ver lo invisible para poder cambiar en lo visible y alcanzar lo imposible para tu vida. Para ver lo invisible es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Y hoy en el nombre de Jesús, que tus ojos sean abiertos, que tus ojos sean abiertos en este momento para que puedas ver el sitio que hay sobre tu vida, que hay alrededor un ejército que te está sitiando,
pero que sobre ellos está el poder de Dios, que hay otro ejército más grande que está dispuesto a ayudarte. Si tú en este momento estás viendo y quieres salir de esa situación, porque la palabra que dijo el cielo, Señor mío, ¿qué haremos? Y en una oración, Eliseo le suplicó a Dios que los hiriera con ceguera, y así pasó. Porque una petición del que está sitiado, pero que se ha dado cuenta del sitio que hay sobre su vida, y que aunque tenga la resistencia, la oposición que pueda venir sobre su vida, él está dispuesto a salir. Dios hará la obra. La clave para superar el pánico del siervo de Eliseo fue permitirle ver lo invisible. El pánico que puede ahorita, en este momento que usted está pensando y diciendo en su corazón, es cierto, esto me está pasando, esto me está pasando, esto me ha pasado, por eso siento esto, por eso siento lo otro, por qué estoy volviendo atrás, por qué estoy volviendo a mi vida pasada, por qué ahora ya no adelanto. Es por el sitio, por el asedio que hay en su corazón, hay en su vida. Pero ¿qué es lo que lo hizo salir de ahí? Porque la clave para superar el pánico, para superar esta situación del sitio o el asedio o el sitio sobre nuestras vidas, es una decisión, es ver lo invisible. No los resultados, no los efectos, no, la fuente de las cosas. Si usted ha dicho, yo no sé ni de dónde me viene este desánimo que tengo, ¿sabe de dónde es? De esas potestades, de esos gobernadores de las tinieblas, de eso que está circulando, que está ahí fuera de su mente, de su corazón, ahí alrededor suyo, para que usted se consuma lo que tenga de Dios y luego usted empiece a morir de hambre. Ya vimos el ejemplo del pródigo, hasta dónde llegó por el asedio. La mujer samaritana tenía un asedio sobre su vida, un sitio, estaba sitiada. ¿Hasta dónde llegó? Hasta que una palabra de Jesús la liberó. Hoy estamos tratando de que usted y yo veamos lo que no se mira. Porque estamos cansados de decir, hermanos, ¿está viendo usted cómo está el mundo? Eso lo estamos viendo. Lo que hoy el Señor quiere que miremos es lo invisible, lo que no se ve, la fuente, el origen de las cosas. Es lo que se ve normal, prenda la tele y ahí va a ver, usted salga a la calle y ahí va a ver el pecado. Eso es fácil. Lo que hemos dejado a un lado es de ver lo que no se ve. Lo invisible estamos dejando de ver y es más real que lo que se está viendo. Ese es el problema que hoy tenemos. Ese es el problema que hoy tenemos en nuestra vida. Que no estamos viendo lo que no se ve, solo estamos viendo los efectos, pero no los orígenes de las cosas. Entonces, ¿por qué hay pródigos? Porque mientras se les acabe el pan que tienen almacenado, no se darán cuenta del sitio que hay sobre su vida. Que no se darán cuenta del asedio que el enemigo, que las potestades tienen sobre su vida, sobre su familia. Gente que se quiere suicidar, gente que quiere acabar con su vida. ¿Qué es? El asedio. Gente que ahora ya no le alcanza el pecado que existe. Están generando otra clase de pecado. ¿Sabe por qué? Por el asedio, por el sitio que hay en sus vidas, en sus corazones. Pero hoy el Señor está extendiendo su mano para que usted y yo hoy seamos diferentes. El siervo de Eliseo, cuando Eliseo hizo una petición y que abrieran sus ojos, dijo, no, hay algo más grande. No tengo por qué estar temeroso y con pánico en mi corazón. Dijo estas palabras tan tremendas. ¿Y qué haremos? Pero Eliseo le dice, estás viendo un ejército y es real, pero sobre ellos está el ejército de Dios. Y mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Esa palabra quiero dejarte hoy a tu corazón. El que está contigo, si tú decides caminar, es mayor que todas estas potestades. Y Él te dará la victoria. Porque sabes, Cristo pagó el precio
por nuestra victoria en la cruz del Calvario. Solo es una decisión, solo es un caminar, un cambio de dirección, o como se llama este programa, un viraje obligado. Deja de lamentarte por lo que estás viendo y empieza a ver lo invisible, porque en lo invisible está el secreto para nuestra victoria. Así que Dios te bendiga y que espero que en esta mañana tus ojos sean abiertos para ver lo que no se ve. Los ojos espirituales se abran para que esas preguntas que te has hecho y que no tienen respuesta, esta es la respuesta. Estás bajo asedio, estás sitiado, pero sobre todo, llévate esta palabra. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga. Esperamos el próximo sábado estar una vez más aquí en este lugar para bendecir al Señor y traerte una palabra para tu vida. Así que te pido que nos ayudes a compartir, a enviar tus mensajes, tus peticiones de oración. Que Dios te bendiga